Sobre otro marco que no necesariamente es un marco, es un instrumento, pero no deja de ser una institución que establece ciertos lineamientos, es la Conferencia Regional sobre Migración o el Proceso Puebla o la CRM, de los cuales ustedes, muchos de ustedes son, muchos y muchas son puntos focales. Entonces, no voy a adentrarme mucho en esto, pero sí comentarles que en el último año el tema de la migración laboral, digamos, el año pasado, el tema de la migración laboral entró a ser uno de los ejes de trabajo de la CRM. Entonces, de allí que la importancia de ustedes como puntos focales empiecen a trabajar y a profundizar en el conocimiento sobre el tema de la migración laboral y sobre todos los marcos legales que están vigentes en cada uno de sus países y que va a estar tomando más relevancia año a año porque, como saben, los flujos migratorios son dinámicos y en ese dinamismo hay una visión que cada día más se hace más a lo interno de la región. Como dije al principio de la exposición, de la ponencia, no hay el flujo migratorio está comenzando a modificarse. No voy a decir que está cambiando o que está cambiando de tendencia, pero hay cambios importantes a la hora de entender los nuevos flujos migratorios y que son más intrarregionales. Entonces allí la necesidad de tener estos marcos jurídicos actualizados, vigentes y que puedan responder a los derechos tanto de los países como de los trabajadores y trabajadoras migrantes es muy importante. Allí el rol de la CRM será fundamental en la definición de una agenda una agenda consensuada para avanzar en este caso, ¿no? Digamos, para avanzar en este punto. Entiendo que van a tener ponencias de colegas de la CRM, así que no voy a adentrarme más allí porque seguramente ellos les explicarán cómo funciona y cuáles son las funciones. Después avanzamos un poco en la ponencia, ya ahora nos vamos adentrando en la región y esta ya es la última parte, ya nos quedan pocos minutos, son los marcos regionales y los acuerdos bilaterales. Entonces, en primer lugar, el SICA, el Tratado de Integración Social Centroamericana, estableció desde su fundación, aun cuando no está el tema de trabajador migrante dentro de la terminología, al final los procesos de integración avanzaban en ese proceso, avanzaban en esa línea, ¿no? Así lo hizo la comunidad andina, así lo ha hecho el Mercosur. ¿Para qué vamos a hablar de la Unión Europea, caso que ustedes conocen? En donde son procesos de integración, en donde, en primer lugar, podríamos decir que son 4 elementos. Un primer punto es la definición de aranceles comunes. En segundo lugar, permitir el comercio justo, equilibrado dentro de los países. En tercer lugar, establecer algunos lineamientos de trabajo conjunto entre los diferentes países y como bloque, y negociaciones como bloque. Y un cuarto punto de la integración es la libre movilidad y la posibilidad de trabajar en otro de los países que conforman el bloque. Entonces el proceso, el SICA, dentro de su proceso de integración, lo contemplaba. Igualmente, otro instrumento lo contemplaba y lo contempla. Dentro del SICA hay otras instituciones, no voy a adentrarme en esas en este momento, sin embargo, les haré algún comentario un poco más adelante, ¿no? Después el Parlamento Centroamericano, también había un Observatorio Regional de Movilidad Humana. Me parece que actualmente no está funcionando, sin embargo, la figura existe y habría tal vez podríamos conversarlo más adelante, cuál es el estatus actual. Sin embargo, el Parlamento Centroamericano establecía la creación de este Observatorio Regional de Movilidad Humana. Después está la Alianza Regional para la Protección del Migrante. Esta es una propuesta del SICA que está establecido como una propuesta, sin embargo, no se ha avanzado en su completa definición, sin embargo, están las bases para hacerlo.
El convenio CA4, que como ustedes saben está en vigencia, en donde había quitar algunos obstáculos al libre comercio de bienes y servicios y la libre movilidad de personas. Sin embargo, pasó de la libre movilidad de personas a convertirse en un tema donde la seguridad fronteriza tomó mayor relevancia, ¿no? Hoy día, para moverse entre los países, creo que hay que pedir un permiso, 8 días no es que te prohíben pasar, sino que tienes que hacerlo, cuando hasta hace 2 años no había necesidad de pedir ningún permiso, que me parece que es por una página web o algo así. Alguno de ustedes me podrá comentar más adelante. Entonces, es un acuerdo, es un convenio que ha funcionado, pero que no ha avanzado en el tema de la libre posibilidad de tener trabajo sin ningún tipo de restricción en alguno de los países que lo firmaron. Después el capítulo laboral del DR-CAFTA, que es el Acuerdo de Libre Comercio con Centroamérica y República Dominicana, pero que no necesariamente habla sobre el tema de la migración laboral, pero sí que se garanticen los derechos laborales internacionalmente reconocidos. Entonces allí entran los convenios internacionales y otros instrumentos que hemos estado conversando en esta exposición. Después los acuerdos bilaterales. En el caso de Costa Rica y Nicaragua está el acuerdo, tiene otro nombre, bueno, acuerdo binacional, pero acá se llama y lo conocen como codesarrollo, que es entre Costa Rica y Nicaragua, en donde hay facilidad para el ingreso de trabajadores en 3 áreas: el tema agrícola, la agroindustria y la construcción. Eso todavía está vigente y funciona con bastante eficiencia, y es uno de los acuerdos que está actualmente funcionando y que regularmente tiene algunas modificaciones, no en el texto como tal, pero sí unos acercamientos entre Costa Rica y Nicaragua. Allí los colegas y las colegas de Costa Rica y Nicaragua podremos profundizar un poco más adelante sobre el tema. Después está el acuerdo entre Costa Rica y Panamá, en donde fue una declaración conjunta sobre pero ahí lo que se definió en su momento fue el tema de la educación y salud. O sea, nacionales costarricenses que podían estudiar en Panamá o panameños que podían estudiar en Costa Rica, pero siempre dentro de una franja delimitada. No recuerdo ahorita cuántos son en millas, pero con una cierta franja que al final terminó llamándose un permiso vecinal fronterizo. Entonces las personas que viven en la frontera tienen acceso a educación o salud de uno u otro lado. Y tienen un carnet que por su dirección los acredita como tal, ¿no? Entonces pueden pasar para un lado u otro siempre y cuando estén dentro de esa franja territorial. Después están unos acuerdos bilaterales en El Salvador con México y Guatemala, el acuerdo contra la trata de personas con México y Guatemala, el mecanismo migratorio temporal de protección y regularización con Guatemala y Nicaragua, y el de protección consular con México. Estos acuerdos bilaterales no quiere decir que estén vigentes, que estén siendo utilizados, pero están allí y forman parte de ese marco legal regional de la migración laboral, ¿no? Que tiene que ver con migración laboral. Igualmente los acuerdos bilaterales entre Guatemala y México, que, insisto, están funcionando. Hay nuevos acuerdos que se han estado estableciendo, pero esto, digamos, es la base, ¿no? Esto fue la base de todo lo que se ha venido incrementando desde el punto de vista jurídico a través de los años, ¿no? Entonces, a manera de conclusión, yo quiero hacerles estos 6 comentarios, ¿no? Que en la región hay un largo camino recorrido en normativa internacional. A nivel mundial hay un largo camino en normativa internacional. Hay suficientes instrumentos que regulan y protegen la migración laboral, pero que no necesariamente son adoptados o son cumplidos.
en todos los países, ¿no? Entonces, por las condiciones que sean, son condiciones estructurales o condiciones socioeconómicas, o que simplemente recuerden que la migración intrarregional hasta hace recientemente 15, 20 años ha tomado relevancia, ¿no? Después está un tema que sí quiero que se lleven, que es la importancia de los derechos laborales, sin importar la condición migratoria. O sea, solo el hecho de la persona estar trabajando tiene derechos. Entonces, sea en condición regular o en condición migratoria irregular. Ahí no hay diferencia. Después, la migración la regularización migratoria ha ido avanzando en el empleo de técnicos y profesionales, pero en donde hay una serie de acuerdos, cumplimiento de normas, pero cuando hablamos de agro, trabajo doméstico, la construcción, hay una brecha importante que no se está presentando, ¿no? Que no se está cumpliendo, o que se cumple relativamente, lo voy a decir de esa manera, ¿no? Después está la importancia de las instancias regionales, los consejos de ministras y ministros del trabajo, y de instancias como la CRM en avanzar en la definición de estos marcos regionales para que sean bien instituidos dentro de la normativa nacional. Después, la importancia de la adopción de los instrumentos internacionales que regulan los derechos de las personas migrantes trabajadoras. Eso es un tema en los cuales hay que avanzar. El convenio 97 y el 143, así como en la Convención de las Naciones Unidas sobre Trabajadoras Migrantes, es un tema en los cuales los países deben avanzar. Porque al final, si bien yo puedo decir que los derechos del trabajador o la trabajadora, bien sea nacional o migrante, son iguales, eso no siempre se cumple en el papel. Y después el impulso al diálogo social a nivel regional y a nivel nacional. Entonces, esos son, a manera de conclusión, mi exposición el día de hoy. Los invito a que sigamos trabajando, a que sigamos profundizando en esta materia que nos trae el día de hoy y que les va a servir mucho para los siguientes módulos que van a estar llevando durante el diplomado. Bueno, espero que estén muy bien en esta coyuntura que nos ha tomado en todo el mundo. Y bueno, mucho ánimo y mucho respeto y un gran saludo. Hay un video que les dejo allí en la presentación. Ahí lo van a ver también en la plataforma. Y tiene que ver con la situación de los trabajadores migrantes en las crisis. Es un video del año 2010, pero es totalmente actualizado a lo que podría pasar en los próximos meses. Entonces, yo me despido por ahora y les doy las gracias por haber participado en esta ponencia.